Las manifestaciones en Chile cumplieron este viernes 6 semanas sin un fin a la vista. Los saqueos y disturbios están golpeando muy duro la economía del país. 6 semanas de protestas ya afectan la economía de Chile. Como cada viernes desde que empezó la crisis el pasado 18 de octubre, la céntrica Plaza Italia, renombrada Plaza de la Dignidad por los manifestantes, se colmó de gente. Se repitieron los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que empleó nuevamente perdigones, cuyo uso ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos por los 300 casos de personas con lesiones oculares durante las protestas. 23 personas han perdido la vida desde el inicio de las manifestaciones que exigen profundas reformas sociales. A lo largo de las protestas también se han registrado saqueos e incendios a miles de pequeños comercios y grandes supermercados. Los disturbios y la cancelación de varios eventos, como la cumbre de líderes del Foro Económico APEC, la cumbre del clima COP25 y la final única de la Copa Libertadores, han tenido un fuerte impacto en el turismo, que prevé pérdidas de 938 millones de dólares. El Banco Central anunció el jueves una intervención por 20.000 millones de dólares, la mitad de sus reservas internacionales, con el fin de apuntalar el peso que ha alcanzado mínimos históricos. En caso de extenderse las manifestaciones, las autoridades advierten que podrían agregarse unos 300.000 desempleados a las cifras oficiales, que rondan el 7% de la fuerza de trabajo, equivalentes a unas 650.000 personas. A esta hora quiero saludar a Andrés Barrientos, analista político. Allí está en pantalla. Bienvenido, una feliz tarde. Bienvenido a NTN 24. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de NTN 24. Andrés, es un gusto, por supuesto. 6 semanas de protestas sociales. El presidente de alguna manera y su gobierno han cedido a las peticiones de los manifestantes, pero uno no ve una luz al final del túnel. ¿Realmente qué está pasando en Chile? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque el presidente cede, pero vemos que la violencia no para. Sí, lo que estamos viviendo hoy en día en Chile, que ya ha mencionado algún analista dentro de NTN, es lo que una revolución molecular. Y dentro de lo que se entiende por una revolución molecular bien trabajada por Félix Guattari, es la imposición del caos como la estabilidad y lo permanente. Es decir, el caos como modo de vida y obviamente socavando la normalidad y la certidumbre que puede tener la vida cotidiana de los chilenos hoy en día en nuestro país. Y esto que se está viviendo no ha sido comprendido por las autoridades políticas y tampoco, como no tiene precedentes en la historia este conflicto, ha sido muy difícil de tratar por parte de las fuerzas de orden y seguridad. Y como bien han entendido ustedes, estamos teniendo serios problemas económicos, probablemente ya cercanos a una recesión económica, y en la cual podemos ver que dentro de esta capa superficial que ya se ve en las calles, donde se violan los derechos humanos de las personas en el artículo 3, si recordamos bien, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de movimiento, se está violando hoy en día la libertad de movimiento por parte de los grupos insurreccionales que están poniendo trabas a que las personas puedan circular libremente. Hoy en día los comercios están trabajando en horarios intermitentes. Si pueden ver en el centro de Santiago y en otros lugares periféricos de la región metropolitana o en otras regiones, hoy en día es muy complejo abrir negocios y se están bloqueando las entradas también a través de enfierraduras y elementos de protección producto de la subversión que continúa día a día afectando la normalidad y la certidumbre de los chilenos. Es difícil, yo lo entiendo, es difícil saber quién lidera el caos. Es decir, en este momento pareciera que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no tiene con quién dialogar para buscar una salida, con quién negociar, porque no hay una cabeza detrás del caos que se está viviendo en este momento en Chile. Claro, el modelo de revolución molecular no tiene una cabeza precisamente, y eso es lo que hace más complejo ver un proceso de negociación en ello. Ahora bien, hay una mesa de unidad social que se llama, en la cual diferentes organizaciones de izquierda en nuestro país
la mayoría de izquierda, más de 100 organizaciones de distintos integrantes, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, manejada para el Partido Comunista de Chile, o por ejemplo, No Más AFP, un movimiento social que lo que ha propugnado durante las últimas décadas es expropiar los fondos de pensiones de todos los chilenos. Estos grupos se han conformado dentro de lo que se llama esta mesa de unidad social, y el gobierno ha escuchado a todos los grupos que han estado promoviendo inclusive las manifestaciones dentro y sin condenar todos los elementos de violencia. Entonces, tenemos en estos modelos de revolución molecular que tenemos hoy en día, obviamente es muy complejo tratarlo en dar soluciones políticas concretas. Ya se ha avanzado que a través de la violencia y de la insurrección se establezca una agenda de asamblea constituyente con un plebiscito de entrada y de salida, en el cual partiría en abril de 2020 con un proceso constituyente y gran incertidumbre del país. ¿Y qué es lo que produce esto? Esto es lo que produce que ya tengamos más de 6.800 pymes afectadas, que tengamos 46% de empresas que han sido consultadas por la Cámara de Comercio de Santiago que han tenido daños directos, que CONAPYME, que es una organización gremial dentro del país, señala que 20.000 empresas podrían ya declararse en quiebra en nuestro país. Y eso es lo que implica que vamos a aumentar el desempleo, vamos a tener condiciones más precarias, el peso se está devaluando en forma sistemática, como decían ustedes bien, el Banco Central inyectó parte de las reservas para poder mitigar este aumento del dólar respecto al peso chileno, y estamos viendo que a pesar de eso, Chile ya el dólar ha aumentado, ya estamos llegando cerca de un 20% dentro de estos 40 días, lo cual es impresionante. Por otro lado, ya voces empresariales de fuera del país han señalado que Chile hoy en estos momentos es un lugar terrible para invertir en minería, mientras el Congo es un gran lugar, irónicamente, señaló un empresario multimillonario estadounidense de hace un tiempo atrás. La empresa Telefónica está reestructurando, la gran empresa de telecomunicaciones está reestructurando su modelo de negocios y reorganizándose en Latinoamérica para principalmente tener su base en Brasil, donde le están dando al parecer más certezas jurídicas que aquí. Y todo ello, además de que en nuestro país, antes de la crisis, ya teníamos algunos problemas económicos para salir adelante. Ya no estamos creciendo 7% como en los años 90, o 12% como fue al inicio de los años 90. Estamos viendo que con ello, en el último indicador del Doing Business del Banco Mundial, nosotros ya antes de estos hechos de violencia habíamos descendido al lugar 59 de hacer negocios. Esto, sinceramente, es lo que está trayendo consecuencias importantes en el turismo, consecuencias importantes en las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan en la mayor cantidad de empleo del país. ¿Y qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es un modelo de subversión que principalmente se ha instalado en las calles con el apoyo de personas que en virtud de algunos problemas que puedan tener económicos se suman a esta cruzada. Y aquí hay grupos también políticos y teóricos que funcionan en la práctica, que buscan socavar las instituciones que configuran la civilización judeocristiana o occidental. Es por ello que no hay casualidad en que las manifestaciones del feminismo radical se realizan cercano a las iglesias. Vemos que hay quemas sistemáticas de iglesias en nuestro país, probablemente mucho mayores que años anteriores. Nosotros tenemos en promedio una quema de 28 iglesias, donde, es decir, se vulnera la libertad religiosa en nuestro país durante 2017, 27 y 2018, 28 iglesias. Hoy probablemente estamos superando con creces ese tipo de violencia dentro de la promoción de la fe dentro de una población. Y ahora nuestra pregunta es, ¿qué dice la ONU ante estas revueltas y esta subversión que hay dentro de nuestro país? Aquí en Chile se están violando los derechos humanos y se está violando la libertad de tránsito y la normalidad que puede tener y que debe tener toda la persona para tener certeza del quehacer en su día a día. Andrés, está perdiendo. El daño a la economía chilena es algo inevitable, realmente alarmante.
Así lo dicen todos los indicadores, los expertos, analistas, por supuesto, expertos chilenos. Ahora, ¿cuánto está perdiendo la democracia chilena, que ya pasó por, la sociedad chilena ya pasó por dictadura, cuando el gobierno, al no tener cómo manejar lo que tú llamas revolución molecular, queda en una línea muy fina, bastante fina, en cuanto a la violación de derechos humanos, porque como tú bien lo decías, lo que denuncia la ONU es que se están violando los derechos humanos a los manifestantes, porque de alguna manera constitucionalmente el gobierno de Chile debe responder a quienes están destrozando el metro, la infraestructura pública, las calles, los semáforos y quienes están atentando además contra la propiedad privada en Santiago, por ejemplo. Los procedimientos que se tienen que establecer cuando hay violaciones a los protocolos dentro de las fuerzas de orden y seguridad son los que tiene que establecer la justicia en su determinada función. Ahora, cuando yo me refiero a que se violan los derechos humanos en nuestro país, me refiero a que se viola el derecho a la libertad de movimiento en nuestro país. Y eso es lo que no se habla en el poder político en estos momentos, esto es lo que no habla la ONU en estos momentos, que hoy en día las personas tengan que bailar y denigrarse para poder pasar de un lugar a otro con su automóvil, si no lo apedrean o lo destruyen, su medio de movilización para ver a sus familias o hacer cualquiera sea su labor durante el día, eso es una violación flagrante a la dignidad, a la libertad de las personas de nuestro país. Y eso es muy importante señalarlo. Y agradezco también la invitación a poder comentarlo esto en NTN24. Y como les digo, sí, es muy complejo para el Estado de Chile hoy en día permanecer, tener orden público. Y eso es una tarea titánica porque esta revolución molecular tiene características celulares, es decir, tiene elementos de mostrar como si fuese espontánea, tiene elementos de células, tiene elementos de colectivos. Esto es muy complejo de poder trabajarlo de forma simétrica. Esto es una guerra simétrica y que además tiene componentes psicológicos, por supuesto. Bien, quiero agradecer a Andrés Barrientos, analista político chileno, ha compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Andrés, ojalá que todo pueda mejorar y te agradezco mucho que hayas apartado estos minutos de tu tiempo. Buena tarde. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.